Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Ricardo Ramírez y Sashenka García junto a Juan Juárez en la producción del espacio. Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües en la coordinación de Unión Radio Cultural. En el control técnico, Giancarlos Caraballo. También puedes escuchar este programa en vivo en www.mundour.com. Deja buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @alfabeto del mundo en Instagram, en @radioescuelaur en Twitter e Instagram y en nuestras cuentas personales, @sachenka76 en Twitter, @macrol30 en Twitter y @Ricardo Ramírez Requena en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burgon, estamos listos para traerles otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de La Rama Dorada, clúster cultural. La Rama Dorada es una iniciativa privada ubicada y desarrollada en Mérida, Venezuela, que hace parte de la cadena de valor de la cultura y la gestión del conocimiento. Es socia del clúster del Café de Mérida.be. Como empresa, promueve vínculos institucionales con intención de preservar e incentivar el cuidado del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad de Mérida. Tuvo su origen en 2008 como un modesto espacio en la Facultad de Humanidades de la Universidad de los Andes. Desde ese entonces se ha desplazado por varias sedes. En todas, la experiencia los llevó al crecimiento y a la expansión de su propuesta. Así se han transformado de una pequeña librería en un espacio cultural de coworking. Son café, coworking, librería, cultura y patrimonio. Desde 2018 se ubican en la Casa Ave María, espacio destinado al desarrollo del arte y la cultura en la región, así como también al desarrollo de proyectos ecológicos. Hacen énfasis en sus premisas de trabajar desde la ética, el compromiso, la transparencia y la confianza. El lema del clúster es: las regiones son las nuevas naciones. De esto y más hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sashenka. Bueno, Ricardo, yo creo que este programa nos lo debíamos. Esta visita, así sea por ondas hercianas a la ciudad de Mérida, y a una iniciativa realmente valiosa, sostenida en el tiempo, coherente, como es la Rama Dorada. No es común para los caraqueños, como nos pasan a ti y a mí, o a la vida en la ciudad de Caracas, sobre todo por estas terribles ausencias de comunicación que se han ido, disipando los espacios, desapareciendo los espacios vinculares, comunicativos entre el país. Entonces pareciera que Caracas es un mundo y el resto del país otro, y dentro de ese otro hay muchísimos otros. Eso, por supuesto, es así en buena medida, pero también estas ausencias contribuyen a que lo que se hace en una o en otra parte no se conozca también en las otras regiones. Sin embargo, la gente de la Rama Dorada tiene un estupendo sitio web donde van dando cuenta de su experiencia, planifican muchas actividades, ofrecen estos espacios para que la gente vaya a hacer sus trabajos, sus reuniones. Realmente es un centro, un epicentro importante en la ciudad de Mérida y en la región. Ellos están en Ejido también, ¿no? Y seguramente, ojalá, seguirán creciendo. Entonces creo que una ciudad como Mérida, con la historia que tiene Mérida, como espacio de estudiantes, como tierra de poetas,
una de las cosas, puede ser tierno, pero hasta lindas, que me parece a mí de Mérida es que tiene su plaza de escritores. Yo creo que no muchas ciudades en Venezuela tienen una plaza de escritores, mientras uno sí las ha visto y las ve en otros países. Es una ciudad estudiantil, es una ciudad donde la cultura siempre ha tenido una movida importante, donde, bueno, tierra, por supuesto, de grandes escritores y pensadores del país, y que a pesar de, bueno, sabemos las carencias o las dificultades que está enfrentando la Universidad de los Andes, como todas las universidades autónomas del país, y los mismos problemas en relación con los servicios públicos que en Mérida se ha visto tan afectado. Todo eso, mira, va como poniendo plomo en el ala, ¿no? Para desarrollar ideas. Y la rama dorada, bueno, persiste, insiste, sigue innovando, sigue teniendo un espacio que convoca. Y bueno, yo creo que eso es súper loable y me parece que vamos a aprender muchísimo hoy en este encuentro. Así es, Sachenka. Yo creo que por lo menos en términos literarios y de pensamiento, Mérida es el gran espacio en Venezuela junto con Caracas. Además, Mérida tiene esa particularidad que uno puede ver en otros centros urbanos en los Andes, como San Cristóbal, que tiene dos miradas. O sea, puede mirar hacia Caracas, pero también puede mirar hacia Bogotá. Claro. Y siempre he pensado yo que el cruce de esas dos particularidades hace algo único y potencialmente favorable para la cultura. Además, es un espacio que tradicionalmente ha estado vinculado con el pensamiento, con la reflexión, o sea, un lugar en donde su equipo de fútbol se llama Estudiantes. Yo creo que ya es un grito de guerra muy claro, ¿no? Y recordemos que en Mérida se desarrolló la Bienal, Sí. la célebre Bienal de Mérida, desde los años mediados de los 90 hasta el 2007, si mal no me equivoco, y que concentró una actividad literaria y cultural que todavía al día de hoy brinda enormes repercusiones. El hecho de que existe una iniciativa como la Rama Dorada, tan clara, además en sus objetivos, y que uno puede pensar, bueno, esto acaba de abrir, esto apenas está iniciando, esos entusiasmos del primer año en un proyecto, cuando uno ve que está por cumplir 14 años, uno no puede sino sorprenderse y agradecerlo, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser un gusto hablar de una iniciativa cultural que se da y se gestiona desde la ciudad de Mérida y que yo siento que va a dar unas claves importantes para el resto de las personas que quieran trabajar con gestión cultural actualmente y en el futuro. Así es. ¿Con quién conversamos? Con Alex Bustamante. Alex Bustamante es profesor universitario, emprendedor cultural, gerente fundador de la Rama Dorada Compañía Anónima, promotor de la iniciativa del Distrito Cultural y Creativo Manuel Mujica Millán de Mérida, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias del Estado Mérida, socio del Clúster del Café de Mérida.be. En paralelo y durante 11 años fue miembro de la Junta Directiva de APULA, la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, en la Secretaría de Asuntos Culturales y posteriormente en la Secretaría de Asuntos Académicos. Hola Alex, ¿cómo estás? Bienvenido a Alfabeto del Mundo. Bienvenido. Un gusto que estés aquí. Hola. Bueno, muchas gracias. El gusto es mío, de verdad, complacido de este acercamiento a través de la radio. Buenísimo. Alex, ¿cómo funciona y cómo se mantiene una iniciativa como la Rama Dorada? Se mantiene con pasión, pienso yo, y con una fórmula mágica que es de lunes a sábado de 8 a 8, ¿no? Y dentro de eso, pues, hemos construido toda una propuesta de valor
a un público muy amplio, receptor de café, de libros, necesitado de espacios de coworking Ok, y de mucha sinergia y un ambiente muy cálido, ¿no? Y a partir de ahí hemos construido pues, una experiencia de 11 años, 14 realmente, que sí. fue como una etapa embrionaria, y de todos estos 14 años, al menos la mitad, ya con un fuerte crecimiento, sobre todo a nivel organizacional, ¿no? A partir de los programas de emprendimiento que nos involucramos en el 2015, que creo que fue la bisagra de convertir, digamos, la librería tradicional, con mucho espíritu y ganas, a una empresa cultural ya organizada, con todas las formalidades que requiere el caso. Y entonces, pues lo convierte en un emprendimiento muy particular en un país donde la economía se contrae y todo parece que se va por la borda este, aparecemos como un pequeño oasis en el medio de una crisis muy profunda, muy compleja, muy variada y que la hemos vivido día a día, hora por hora. Entonces somos unos testigos y a la vez resistentes de ser observadores de un modelo que cambió profundamente en 3 años al menos. Ujú. Y ahora entonces es la reconstrucción de un país nuevo, de una economía nueva y de una nueva sociedad. Y son los pequeños pero gigantes retos que tenemos. Así es. Claro que sí. Bueno, Alex, yo quisiera, como parte además, sé que es una parte importante del trabajo de la Rama Dorada, quisiera que nos explicaras, así con todo el gusto y detalle, en qué consiste la iniciativa del Distrito Cultural de Mérida. Bueno, de esa experiencia de 14 años que les comentaba, nosotros ya tenemos casi 4 gestionando un inmueble que desarrolló Manuel Mujica Millán, un arquitecto español que llega a Caracas en el año 27, ahí restaura el Hotel Majestic, donde durmió Ujú, Carlos Gardel, Ujú, que ya no existe el hotel, exacto. y luego desarrolla una serie de casas de Panteón Nacional, que es como su obra más importante, y una serie de casas y algunas iglesias en Caracas, y se cae la torre principal de la catedral aquí en Mérida, y solicitaron sus recursos como arquitecto, y se viene a Mérida, se enamora de la ciudad hace familia y desarrolla una serie de inmuebles, 10 inmuebles en este caso, que el más importante es la catedral, la gobernación, está todo el edificio del rectorado, aula magna, mm, 2 edificios, el seminario de San Buenaventura, donde inició la ULA, y bueno, digamos una restauración de ese, un comedor popular que pertenece a la gobernación y 3 casas, una que es un hotel, otra mm, pertenece al vicerrectorado académico de la ULA, y ujú. la Casa Ave María del año 48, que es donde gestionamos la Rama Dorada, al trasladarnos y a través de una revisión de un programa de clúster que estábamos desarrollando por esos meses, Ok. identificamos la ventaja competitiva del centro de Mérida en su arquitectura e inmediatamente florece Mujica Millán como ventaja competitiva el patrimonio histórico Ok. y arquitectónico. Y comenzamos a hacer una serie, digamos, eso es a través de la perspectiva de la tesis de Michael Porter de la ventaja competitiva de los barrios céntricos degradados. Ok. Es decir, muchísimas ciudades del mundo Ujú, han tenido dificultades en su centro que se ha venido abajo y eso ujú, se ha convertido luego en respuestas culturales, empresariales y hay unos 30 casos en el mundo bien estudiados. El Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho un enfoque de cómo las industrias culturales han impactado en las ciudades y llevamos más de 3 años en una discusión bastante rica y muy productiva. Nos reunimos hace 2 noches con el encargado de negocios de la Unión Europea aquí en Venezuela, que está haciendo un recorrido por el país. Hizo una escala aquí en Mérida de unos 4 días. ujú. Y por supuesto que entramos en detalle con toda esa expectativa y todo ese proyecto. Se han identificado más de 50 agentes culturales, entre públicos, privados, mixtos, todo un tejido que nos ha derivado a la economía naranja como de economía de la cultura y en ese estadio estamos en este momento pues eh, muy productivos, con muchas expectativas y en un nivel de productividad pues que nos tiene bastante contentos, ¿no? Sobre todo porque se están generando expectativas económicas a partir de la cultura. Claro, claro que Claro. sí.
Magnífico. Mira, Alex, fíjate, hace ya varios años cesó la Bienal Picón Salas, la ULA, como todas las universidades Sí, autónomas, han vivido pues estos golpes terribles de los últimos años, aparte de la crisis política y económica que a todos nos toca, ¿no? Y Mérida, pues, no solamente era un destino turístico, era un destino cultural, era un lugar a donde visitar librerías, Sí. con muchas actividades que se organizaban desde la ULA y desde otros entes y centros, a donde fueron a parar varias veces escritores venezolanos como Salvador Garmendia, como Armando Rojas Guardia. O sea, estamos hablando de un lugar importante con un viso de leyenda Sí. en muchísimos aspectos, especialmente claro, desde la capital, ¿no? Sí. Ese claro. espacio Y con cultural, salas, exacto, y Sí. bueno, estamos hablando Mm. de todos los grandes escritores vinculados con sí, la artistas, región, vigas, exactamente. eh, Ahora, sí. ¿qué de todo lo que acabo de señalar sigue existiendo, verdad? Pues, ¿Y qué eso es un hace la imaginario rama? casi. Exacto. ¿Y qué hace la rama dorada, verdad? Para manejar y trabajar con eso. Ponnos al día con respecto a la movida cultural en Mira, Mérida. más que, digamos, la ciudad está pasando por un momento muy difícil porque ha sido junto con el Zulia y quizás la zona de las empresas básicas la más afectada por la Sí. crisis por su dependencia a la renta petrolera o al gasto público, Ujú. que era básicamente la universidad y la gobernación, no tanto las alcaldías, pero sí un gran grueso, el grueso del presupuesto económico venía de las arcas públicas. Y eso se vino abajo y se vino abajo también la propia universidad, porque le cuesta mantenerse porque es muy grande, y el turismo también se disminuyó fuertemente. Entonces ha disminuido lo que se conoce como la población flotante. Es Ujú. Mm. decir, la universidad perdió al menos 20.000 estudiantes en mi cálculo, se Ay, redujo como un 80%. Eso fue discutido hace unos 7 años, pero no tomaron, fuimos como los advertidos del cuento de Alejo Carpentier. ujú. Sí. Y solamente eso, y el turismo, más también las fallas del teleférico, más gasolina, carreteras, etcétera, disminuyó también esa población flotante que calculábamos que era de hasta 3.000 personas diarias. Eso debe Wow. haber bajado como a 100 personas diarias, 150. Entonces la ciudad se siente un tanto vacía. Claro. Más la diáspora, calculamos que más de 120.000 personas ya no están en Mérida, de Imagínense. 350.000, ¿no? Y es un número significativo. Y eso implica un reacomodo de toda la dinámica y la vida cotidiana, y en eso ese es el presente, y es súper interesante porque entonces estamos observando la sustitución de un modelo, que es el modelo rentista, por el modelo de la productividad, de la economía cultural, del nuevo turismo, de la nueva universidad, de las nuevas instituciones culturales, y en esas discusiones que estamos construyendo una nueva, o prácticamente redimensionando la visión de la ciudad, que tiene un activo poderosísimo que son sus recursos naturales y su entorno, el clima que la favorece todo el año, la cercanía a Colombia, sobre todo tener un aeropuerto adentro, otro muy cerca. Hay una serie de potencialidades y hay infraestructura capaz de redimensionarlas, ¿no? Ujú. Se hablaba, por ejemplo, ahora, entonces, ¿cómo reactivas? Es el gran reto que estamos nosotros construyendo. Si se reactiva con quienes vivimos aquí, que hay suficiente gente, Mm. se explora un nuevo turismo, se explora Mm. un nuevo mercado universitario, Ujú. y en esa discusión estamos, quienes hacemos vida pues muy activa en Mérida, y la rama se convierte entonces ya en lo que es un inmueble patrimonial destinado al desarrollo de la cultura y el arte, que tuvo una visión, los propietarios de la casa, para que el inmueble tuviese ese destino. Y nosotros pues hicimos una propuesta que afortunadamente coincidió, nunca me quedó mejor eso del hambre y las ganas de comer. Y, hicimos la propuesta que la fundación estaba esperando, e hicimos inmediatamente un acuerdo muy rápido y la sinergia, y se ha convertido entonces en un lugar de encuentros,
de discusiones, de diálogos. Vino el programa de Alinvest de generar clúster en Mérida, y de ahí deriva realmente el Distrito Cultural. Okay. Y en alguna medida pues nos hemos visto, no protagonistas, pero sí actores de discusión de los temas más sensibles de la economía de la región, donde incluye la bula, donde se incluye el turismo y la agricultura, que es muy poderosa, el cacao, el chocolate, la otra zona, y en eso estamos trabajando arduamente cada día, y es la pasión que nos hace feliz también. Maravilloso, maravilloso, Alex. Qué bueno. Vamos a hacer un corte, ¿verdad? Y al volver continuamos conversando sobre la rama dorada. Por supuesto. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en @alfabeto del mundo en Instagram, en @radioescuela.ur en Twitter e Instagram, y en nuestras cuentas personales, @sashenka76 en números en Twitter, @macrol30 en números en Twitter y @Ricardo Ramírez Requena en Instagram. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de la Radio Escuela a partir del lunes inmediatamente siguiente a la emisión radial. Y ya que hablamos de la Rama Dorada, los invitamos a visitar su sitio web, laramadorada.org. Van a aprender muchísimo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de La Rama Dorada, clúster cultural? con quién conversamos? Con Alex Bustamante. Somos Sashenka García y Ricardo Ramírez. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestro invitado. Alex. Gracias. Nos has dicho cosas muy interesantes, muy importantes. Nosotros conversábamos antes de la entrevista de lo trascendente que puede ser esta conversación también para no solo para Mérida, sino para otras regiones del país que también necesitan pensarse de otra manera. Ahora Claro. bien, yo quiero hacerte una pregunta que puede ser gracioso, pero creo que va en esta línea también, casi didáctica, que podemos asumir en este proceso, y es preguntarte, a partir del lema clúster, que ya compartimos, y vuelvo a leer, las regiones son las nuevas naciones, yo te preguntaría, ¿qué es un clúster? ¿Qué define un clúster? Un clúster es una aglomeración de empresas y organizaciones conexas que están en un territorio determinado y generan cadenas de valor. Un ejemplo así por ejemplo, Tucaca es un clúster de hoteles, Ok. por poner un ejemplo. Ujú. Y así uno va identificando en las ciudades, hay algunas aglomeraciones que parecen clúster. Esto lo estudia Alfred Marshall en 1890 y es el primero que estudia que las aglomeraciones industriales en el centro de Inglaterra generan una dinámica y una productividad distinta a donde no están tan aglomeradas. Ok. Y ese es el estudio inicial de aglomeraciones. Luego eso lo desarrolla el distrito industrial, se inserta en el mundo como en el año 70, y Michael Porter, el mismo del barrio céntrico degradado, postula en el 98 que ya no se llaman ni aglomeraciones ni distritos, sino ahora se llaman clúster. Ok. Y él introduce entonces ese concepto que en Estados Unidos se ha hecho de manera natural, como en Silicon Valley, por ejemplo, es un clúster de alta tecnología. Hollywood vendría a ser un clúster de cine, de películas o de industria cinematográfica. Y la Unión Europea, en el marco porque fue en el 98 que Porter habla de clúster y en el 90 arranca la eurozona, Sí. formalmente, y la Comisión Europea tiene conocimiento del texto académico de Michael Porter. Mira qué importancia la academia en este momento. Sí. Y ese gran paper lo leen los europeos y sobre todo lo leen los catalanes. Y a través del ayuntamiento, de la Generalitat, como dicen ellos, de Sí. Cataluña, introducen el concepto y desarrollan el programa y el ecosistema de políticas de clúster de Cataluña, que son 31 clústeres, y es la razón por la que es una región tan poderosa económicamente. Sí. Y ha llegado a pensar en independizarse porque tiene un tejido industrial de 31 clústeres
que son unas 50.000 empresas muy, muy competitivas en todas las áreas y un gran ejemplo, pero cada ciudad, perdón, cada región española o cada región europea Ujú, tiene diferentes clústeres, claro, como el clúster en Milán, el de Sao Paulo, es un clúster de la moda. sí, Y Exacto. es, y es la razón por la que Milán es la capital de la de la moda, y moda. así uno va redescubriendo la conectividad de Holanda, por ejemplo, es porque su clúster más importante es el clúster de ferrocarriles. Entonces, de ahí Mm. para abajo, pues todo lo que inventan es maravilloso. Y eso llega a América Latina a un programa que se llama Alinvest, Ok. que llega a Venezuela a través de Alinvest y de Conindustria. Mm, Y Conindustria se plantea entonces crear 20 clústeres en Venezuela y llega ese programa medio, coincide con lo que veníamos estudiando nosotros y salvo que en Europa fue a través de los gobiernos locales, en Venezuela y en casi toda América Latina ha mm, sido a través de las cámaras de comercio. Entonces eso ok. ha sido una maravilla porque despolitiza y Sí, despartidiza todo el programa. claro. Y es una maravilla. Y Mérida desarrolla entonces cacao y después un diagnóstico, el del clúster del cacao Mm, y el clúster del café de Mérida, punto B, donde ujú, la rama dorada es socia de ese clúster sí, por ser cafetería. claro. Mm, Oye, Y magnífico. en el programa organizamos un curso que se llamó el Formación de Cluster Manager, porque estas organizaciones necesitan claro, un gerente como claro. Ricardo, un Exacto. Ricardo. Él podría ser un Cluster Manager de las industrias culturales de Caracas y ya. Bueno, ya sabes, Rick, no quería Ya decir yo nada sabes. porque tú sabes, no vaya a sonar a bombo. No, pero qué magnífico Y todo lo que nos Y estás entonces, diciendo. claro, de Ujú. ese programa de Cluster Manager, en el camino hay unos amigos, arquitectos y unos periodistas, y se meten al grupo y hacemos un programa como de 35 profesionales, de los 37 creo, 35 egresados de la ULA, ¿no? Fue una cosa maravillosa, e hicimos sesiones en espacios patrimoniales, y de esa dinámica, que fueron como 8 encuentros, estudiamos era un caso por persona, cada uno Ok, tenía que presentar un caso de estudio de clúster ok. y dimos una barrida así como de un doctorado, ¿no? Increíble. Me imagino. El cápsula, el clúster de uva en Brasil, el clúster de no sé dónde en México, de cerveza, las iniciativas de Filas de Mariche, de un clúster de plástico, por ejemplo, en Caracas. Bueno, y fuimos paseando y de ahí sale la iniciativa del clúster de la cultura del Mérida Ujú, y que le dimos un nombre fue de distrito sí, para alinearlo como los conceptos de cómo se están pensando las ciudades hoy día a través de distritos. Y ese es más o menos el estado del arte de esa relación de los Oye, clústeres. maravilloso. wow. Claro, al venir ahora los europeos, de nuevo, pues los pusimos al día de todo lo que venimos trabajando y de una serie de peticiones y aspiraciones que tenemos para promover la cadena de valor del café que nos interesa mucho en todos los sentidos, porque además es larguísima, tiene unos 1.000 actores más o menos, porque la cantidad de Imagínate. productores, luego transporte, tostión que viene creciendo y la calidad. Entonces, en ese escenario de la nueva Mérida, Ricardo, que me preguntabas, Ujú, se ha incorporado el café, ok. un gran café. Entonces hay al menos 15 sitios de 15 excelente café. El mejor del mundo es obviamente el de aquí de la Rama. No, mentiras. Pero Bueno, entonces tenemos hay que ir a unos 10, tomarlo. Ajá. 15 cafés que no tienes nada que envidiarle a ningún. Y es café de Mérida, de Santa Cruz de Mora, de Canaguá, tostado. Ha habido como una inclinación, igual la chocolatería, se viene trabajando mucho en Sí, eso. Y eso pues genera economía, viajes. La cercanía con Cúcuta nos ayuda, solo sí, 150 kilómetros, nada. entonces nos hace internacionales muy rápido. Ya estamos en conversaciones con la Cámara de Comercio de Cúcuta también a nivel de clúster y economía naranja. Muchísimos merideños, venezolanos por supuesto, pero muchísimos merideños, muchísimos, como no teníamos idea, entre, entre Cúcuta y Medellín sobre todo, que es la ciudad Ujú, sí, Qué tecnológica. bueno. sí, sí, sí. Y entonces estamos también hilvanando un puente. Caracas, que estuvimos hace poco, nos vimos con Ricardo de un programa que estamos promoviendo que es Oportunidad Naranja. Ajá. Y, y ese es como lo que está a punto de iniciarse estos días y todas bueno, se incorpora a la agenda de trabajo que ya lo venimos haciendo, lo Está de bien. Oportunidad Naranja. Alex, cuéntanos un poco sobre la economía naranja. O sea, desde, por ejemplo, la maestría de políticas culturales de aquí de la UCB, eh,
se viene escuchando desde hace años, Sí. se escucha mucho desde las iniciativas en Colombia. ¿Puedes hablarnos de eso vinculado con la cultura en Venezuela? La poeteca es economía naranja pura, en su estado, en su estado más disfrutable, por ejemplo. Bueno, eso lo hace muy popular Iván Duque mientras estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, Ajá. Sí. que con Felipe Buitrago hace un gran estudio sobre industrias culturales. Digamos, a nivel teórico, arranca desde Adorno con el postulado de la propuesta de ya como en los años 49, 50 de industrias culturales, Sí. Exacto. Así que es es. como la primera inserción académica, que es una problematización del jazz que tiene mercado y se comienza a ser popular. Y los círculos más cultos, por darle un nombre, estaban como reacios, ¿no?, a que fuese tan popular el jazz por las radios, ¿no? Y Adorno inserta que hay un mercado y bueno, y hace luego Walter Benjamin también tiene aportes importantes y eso viene pasando de economía de industrias culturales a industrias creativas, economía creativa, economía del conocimiento y en todo caso al valor de las ideas y el arte como un activo que puede generar bienestar y puede ser económico además y rentable. Exacto. Desde pequeños inventos hasta grandes actividades, no sé, como los Diablos de Yare, se me ocurre, no sé, actividades de gran calado que generan una dinámica económica, como la Semana Santa en Sevilla, por ejemplo, Ajá. que genera, o sea, los desfiles, pero detrás de los desfiles, la cadena del textil que es tan grande, el turismo, obviamente, Claro. y en Colombia, Duque entonces lo pone como una política pública del Ministerio de la Cultura que no ha sido bien digerida, hasta confusa. Honestamente, yo no sabía nada de eso, pero como lo que les decía, de tantos merideños y amigos a Sí. Colombia, Sí. entonces el feedback era, estuve en un sitio, Alexander, donde hablaron de economía naranja, me acordé de la rama dorada. Fui a un evento donde no sé qué, me acordé de la rama, wow, como a la cuarta vez dije, no voy a investigar de qué se trata. Claro. Y se trata que son empresas culturales privadas. Pero como Ok. la Eso es. cultura, las empresas culturales en el mundo, o las organizaciones o las instituciones culturales en el mundo, mayormente o generan pocas ganancias o tienen un sustento donde las partidas públicas, que también es legítimo eso y es válido, Claro, ¿no? Como los claro. museos sobre todo, ¿no? Sí. O algunos inmuebles que no necesariamente necesitan ser un centro comercial de gente, sino a lo mejor con muy poca gente. Sí, bueno, claro. Lo El que pasa es que en audiovisual, América sí. Latina, disculpa Alex, pero en América Latina, bueno, y en Venezuela, que por supuesto legítimamente las industrias culturales o el mundo cultural contó sistemáticamente con apoyos del Estado y de repente eso empieza a fallar, a fallar, a fallar hasta el punto, yo me atrevería a decir, de casi desaparecer. Es importante Claro, hacerte esas otras preguntas y estas otras formas, ¿no? De claro. hacer Eso cultura. contribuye a crear la industria. Por ejemplo, nosotros estamos como muy ganados a apoyar la cadena de valor del vestido, del diseño, porque eso genera, hay muchísimo, hemos identificado muchas máquinas de coser ociosas en varios sitios. Ok. Y entonces eso amerita, bueno, ahí está la materia, lo más difícil, una de las cosas más difíciles son los activos en el textil. Exacto. Y eso podría convertirse en pequeñas fábricas o reactivarse de alguna manera. La otra es el audiovisual, que está totalmente atomizado en pequeñas casas, algunos hacen de coworking, pero genera producción que internacionalizan y monetizan muy rápido. Y está todo el sector también de creación de TIC, ¿no? De genios que están procesadores de páginas. Hay todo un sistema como invisible de gente trabajando en algunos sitios, desarrollando tecnología, innovación, comunicación. Hay call center de Chile, por ejemplo. Tuvimos un mes como coworking, ya se mudó a otro sitio, pero es una empresa
que atiende, es una empresa de una clínica veterinaria, y el call Ok. center llama un chileno de Santiago y contestaban aquí en la rama. Sí, dígame qué necesita. No, que el perrito le duele la barriga, ¿en qué parte está? Y tiene una consulta para hoy a las 4 en tal sitio. Ok, gracias. Y entonces la persona se iba a la clínica. Eso sucedía desde Mérida. Y Ok. como eso, bueno, creo que en casi todas las ciudades del país vienen sucediendo casos así de conexión global a partir de los costos tan bajos Eso. en los que se traduce la productividad en Venezuela, ¿no? Y bueno, y es así. Genial. No, eso no, Bueno. Oye, genial todo lo no que fue nos que has pensó. contado, Sí, esto. Alex. Magnífico porque no solamente fue Una clase. ponernos al día con lo que está sucediendo en Mérida, lo que hace la Rama Dorada, sino también una clase sobre lo que significa las industrias culturales, la gestión cultural, la economía naranja, la idea de clúster, y que se habla mucho en ámbitos académicos, pero a la hora de hablarlo en términos de su aplicación, creo que todavía estamos un poquito en pañales. Menos Sí, mal que ya ustedes claro. allá ese pañal lo dejaron atrás Sí. y ya andan Sí, solitos sí, hacia el baño y claro. media vuelta. Sí, uff, Magnífico. totalmente. Y bueno, Claro. Alex, muchísimas gracias por tu generosidad, sobre todo, por compartir con nosotros. Yo hace mucho tiempo que no voy a Mérida. Mis recuerdos son bellos como la ciudad, pero bueno, creo que de volver sería segurísimo que me tomaría un café en la Rama Dorada. Seguro, Y, y seguro. bueno, cuando vuelvas a Caracas, ahí por la Poeteca, a ver si también yo me acerco. Quiero que sepas que Alfabeto del Mundo es la casa de ustedes también. Aquí estamos también para trabajar en este coworking por la cultura del país. Excelente, gracias, muy amable. Sí, estamos trabajando fuertemente en el programa Oportunidad Naranja, como les comentaba. Se Ujú. postularon, es un programa de que Mérida y Caracas se postularon 94 y hay 52 seleccionados que hoy se informa, entonces vamos a tener 4 meses de formación emprendedora y luego 5 seleccionados a los 2 meses de Mérida y 5 de Caracas, y ahí nos vamos a ver las caras con todo gusto entre abril y mayo. Que Excelente. así Para los Aquí sea. te próximos meses. Un esperamos. placer ponerlos al día de cómo va lo de la oportunidad naranja también. Muchas Claro que gracias, sí. Ricardo. Un abrazo, de verdad. Gracias a ti. Bueno, Gracias a ti, Alex. chao, chao. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, yo creo que acabamos de tener una conversación muy importante, muy valiosa con respecto a lo que se puede estar haciendo en términos de gestión de la cultura en Mérida, pero también en Venezuela, ¿no? Ujú. Una de las cosas que a mí más me inquieta desde hace un poco más de 10 años en que empecé a conocer lo que es el mundo de la industria cultural, de la gestión cultural, es que las industrias culturales, especialmente en el contexto de América Latina, y aquí tiene lugar eh, la presencia del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, por Ujú. ejemplo, de programas incluso como el de la PNUD, aquí en Venezuela y en la región en general, es ese concepto de industrias culturales y que está fuertemente vinculado con la presencia del Estado, la ejecución del Estado. Sí. Yo siempre he dicho que el trabajo del Estado con la cultura en términos de industria cultural, México y Venezuela lo empezaron a desarrollar, México en los años 50 y en Venezuela a partir de los años 60, finales de los 60, con muchísima fuerza y énfasis, ¿no? El Estado participante del ámbito de la cultura. También tuvo una enorme influencia la gestión cultural como ministro de la cultura de André Malraux en Francia, en la Francia de Gaulle, ¿no? Y que marca de alguna manera todo un camino en términos de la participación del Estado vinculado con el apoyo a la cultura. Pero luego, a partir de la presencia y el apoyo de la UNESCO, desde el año 2000, finales de los 90, años 2000 en adelante, nos encontramos, ¿verdad?,
con conceptos que cada vez empiezan a tomar más fuerza, que es propiamente el de gestión cultural, el de la cultura como una empresa privada que puede generar dividendos. Ahí empezamos a ver iniciativas de los museos, cobras entradas, se empiezan a fijar muchísimo en la museística norteamericana, en el trabajo en los museos en Estados Unidos, en donde, bueno, yo te vendo afiches, yo te vendo bolsos, yo te vendo una cantidad de cosas para generar ingresos propios, a pesar de que puedas tener un sponsor, ¿no? Entonces, eso empieza a tomar lugar en Europa, tiene una presencia enorme, buscar gestión, buscar financiamiento, vender entradas, o sea, hay una idea privada de la cultura y que tiene que generar ingresos, tiene que generar dividendos. Entonces, en Venezuela nos encontramos en un espacio intermedio trágico, porque ni hay una ejecución cultural fuerte, un apoyo fuerte por parte del Estado de la cultura, está en su abandono, y por otro lado, el pensar la gestión cultural en términos de que produzca ingresos, de que logre sostener taquilla y otra cantidad de cosas, hablando de cine, hablando de teatro, hablando de exposiciones, etcétera, es muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba, aquí es sumamente problemático, se sostiene todo lo que podríamos llamar gestión cultural, es en el solicitar financiamientos de instituciones para poder ejecutar un programa, algo que hacían las otras industrias privadas. Entonces, lo que señala Alex es muy importante porque da una opción, da una ejecución. Sí, además que da una mirada como muy clara, muy organizada y práctica en la ejecución, porque sabemos que buenas ideas, hay muchísimas buenas ideas, pero el asunto es sostenerlas, es hacerlas rentables, como estás hablando. Nosotros tenemos una historia larguísima de la que hemos hablado en el programa muchísimas veces por distintas aristas, pero volvemos a ella, y es nuestra historia también, ¿no? Nuestra historia democrática, nuestra historia rentista también, nuestra historia en la que papá Estado siempre era como quien gestionaba la cosa, ¿ok? Y sí, yo por supuesto que creo que el Estado tiene unas responsabilidades que debe asumir, pero también es cierto que a veces, bueno, la historia nos los ha demostrado, eso puede ser un poco frágil y que nos podemos quedar un poco en el aire en ciertas cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué podemos ver de esto? Bueno, no nos sentamos a pasar el duelo, que también es válido, pero después de pasar el duelo tenemos que ver qué hacemos, porque no nos vamos a quedar suspendidos sin economía, sin comercio, sin cultura, ¿no? Entonces, evidentemente la iniciativa privada y también incluso las iniciativas pequeñas, no solo las de las grandes. Alex nos hablaba, por supuesto, de alianzas muy importantes, ¿sí? Apoyos internacionales o apoyos de las cámaras de comercio, es fundamental. Pero también están ellos mismos, la gente que se dispone a trabajar, la gente que se dispone además, como él mismo hizo énfasis, que es algo que a veces a los venezolanos como que nos queda volando, la importancia académica, la formación, la preparación, los documentos que demuestran esto se puede hacer. Eso es importante. Toda esa red que se crea a partir de esta gente que se sienta a pensar una región, que se sienta a pensar una casa de cultura, pero también está sentándose a pensar un país que tiene que andar, un país que necesita andar. Y que bueno, la economía naranja, que además me encanta, yo soy una fanática del anaranjado, debe ser por eso, pero a mí me encanta el término naranja con la fuerza que le da. La economía naranja viene a ser una alternativa para el mundo, pero también especialmente para un país con las necesidades de Venezuela, con las carencias de Venezuela, pero también con las oportunidades de Venezuela. Entonces creo que estuvo divino. La etiqueta Nuestra Literatura. Bueno, cuando hablamos de nuestra literatura vinculada con Mérida, con los Andes, imagínate, hay tanto que escoger.
Pero para mí, Viaje al Amanecer de Mariano Picón Salas tiene un lugar especial, magnífico, como Bildungsroman, como libro de viaje, como testimonio autobiográfico. Me parece maravilloso y recomiendo mucho su lectura, especialmente a los más jóvenes. Sí, yo creo que además, bueno, de Mariano Picón Salas podemos hacer recomendaciones muy interesantes a nivel de ensayo también, ¿no? Sí. Pero yo quiero recordar también el trabajo de Tulio Febres Cordero. El trabajo de recopilación y asiento de la tradición oral de Mérida y los Andes venezolanos. Esas personas que se dedican a recoger la tradición oral, a asentarla, a divulgarla, pero también, sobre todo, la importancia de la recopilación es que puedan permanecer, que no se diluya la oralidad, que es como su gran fragilidad, ha sido valiosísima. Yo no creo, ya habrá alguno de los oyentes, a lo mejor en las redes sociales nos lo comenta, pero yo no creo que haya un niño venezolano que no haya leído Las 5 Águilas Blancas. Y eso se lo debemos a don Tulio Febres Cordero. En el próximo encuentro. Más allá de la frontera, proyectos literarios desde Argentina. Y tendremos como invitados a Gustavo Valle y Eleonora Requena. Desde la coordinación general, Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües. En la producción, Juan Juárez. En el control técnico, Giancarlos Caraballo. Recuerda que puedes escuchar todos los programas de Alfabeto del Mundo en el canal de YouTube de la Radio Escuela. Nos puedes seguir en @Alfabeto del Mundo en Instagram, en @Radio Escuela UR en Twitter e Instagram y en nuestras cuentas personales, @Sachenka76 en Twitter, @Macrol en Twitter y @Ricardo Ramírez Requena en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.